Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Círculo para la Vida Espiritual. Y pues iniciando mes, empezando este mayo bonito y y trabajando en el día que no se tiene que trabajar, ¿verdad? El día del trabajo es para que estuviéramos marchando o estuviéramos apoyando a nuestro sindicato, ¿no? Este, Vi a varios de nuestros compañeros que sí andaban y más que eran maestros. Me tocó ver a varios que estaban, en las marchas. Así que, pues, en algún momento nos tocaron y pues iniciamos este mes también muy bonito, mayo que hay varias celebraciones importantes como el Día de la Madre, el El Día día del de mi Trabajo. cumpleaños. Ah, sí, bueno, eso es al final. Bueno, No, y también el Día de los Maestros también, claro, ya que es muy, muy importante y muy interesante las celebraciones. Y pues el mes muy lindo, ¿no? La verdad, que al final hay lluvia, porque pues yo les decía, me tocaban las fiestas y nos tocaba enlonar para quererme celebrar. Pero en fin, muy bonito, el clima está excelente, sabemos que vienen muy contentos y hoy con este tema que en verdad está muy bueno. La verdad es la parte inalterable en mí y qué importante es. Pero claro. como todo, les presento a nuestra querida Betty Llana. Se puede presentar y nos va a hacer, por favor, la evocación. Adelante, Betty. Muchas gracias, Raúl. Pues muy buenas tardes, noches. Encantada de estar en Círculos para la Vida Espiritual y muy contenta porque efectivamente iniciamos el mejor mes del año, mayo. Bueno, yo les voy a pedir que ahí donde están se pongan cómodos. Hagan una respiración profunda, suave y amorosa, cierren sus ojos, abriendo su corazón. Y en la infinidad de la vida, donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. El pasado no tiene poder sobre mí, porque estoy dispuesto a aprender y a cambiar. Veo el pasado como necesario para llevarme a donde me encuentro hoy. Estoy dispuesto a comenzar donde me encuentro ahora para asear las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde empiece, de modo que ahora comenzaré por los cuartos más chicos y más fáciles, y así veré los resultados pronto. Me emociona estar en este medio, en esta aventura, ya que sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia particular. Estoy dispuesto a liberarme. Todo está bien en mi mundo. Yo sé que así es, agradecida, bendecida, feliz y contenta, sabiendo que todo es para mi mayor bien y el de todos. Así es que juntos decimos, y así es. E iniciamos. Y así es. Pues, ¿cómo ves el capítulo 4, querida Betty? Pues lo veo sumamente interesante. ¿Es cierto o real? Tiene dos respuestas, sí y no. Es cierto si tú crees que es cierto, no es Pues es que cierto hay si no cosas crees que sea que depende cierto. de lo que tú crees que es, eso es tu verdad. Y a lo mejor para ti lo que para mí es mi verdad no lo es. Sí, puede ser, ¿no? Y sucede muchas Sí, veces. sí. A lo mejor por eso no nos entendemos entre hombre y mujer. No, porque también puede ser esto entre una amiga y tú con un amigo. Sí, Simplemente es un ejemplo que no siempre, este, las cosas se ven desde el mismo punto de vista o no siempre coincidimos, pero a veces sí. sí, pues aquí nos indica, ¿no? No hay una ley que indique que solo podemos pensar de una manera. Así es, porque aquí me gusta cuando dice, ¿tú cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío?
Sí, pues yo digo que si se pasa tantito de la mitad ya está lleno. Y además también depende si eres optimista o pesimista, Exactamente, ¿no? ¿verdad? Exactamente. Muchos dicen que con el hecho de que ya tenga agua ya, Ya es ¿no? suficiente. Es suficiente. Lo que yo opto por creer se convierte en mi verdad. Lo que tú optes por creer se convierte en tu verdad. Ay, qué profundo, ¿no? Sí, dice que los pensamientos pueden ser diferentes, ya que las vidas y las experiencias son enteramente diferentes. Pues de lo que estabas hablando, ¿no? Realmente sí, sí es esa parte de nosotros, ¿no? Quizás esa misma vida no puede ser la misma, pero a lo mejor sí los objetivos se alcanzan, ¿no? La felicidad se alcanza. Efectivamente. Y aquí dice que lo que creemos se convierte en la verdad para nosotros. Si de pronto tienes un desastre financiero, entonces en algún nivel es posible que pienses que no era digno de sentirte holgado con el dinero y crees en las cargas y en las deudas. O bien, si crees que lo bueno no perdura, o crees que la vida está fuera de tu alcance, o como suelo escuchar a menudo, nunca puedo ganar. O sea que aquí creo que más o menos lo que dice es así. Si algo tengo yo en mis creencias, en lo que yo he creído durante pues toda mi vida o parte de mi vida adulta, pues lo hago real, porque esa es la verdad que para mí resuena, aunque no es la verdad verdadera. Pero si en algún punto yo lo creo, lo creo. ¿O tú cómo ves, Raúl? No, pues fíjate lo que nos dice aquí, ¿no? Que es según tu pensamiento. Si aquí pienso que nadie me quiere o no soy digno de ser amado, o tal vez temes que te dominen como dominaron a tu madre, o quizás pienses, la gente solo me lastima, ¿no? O sea, desde ahí, ¿cómo vamos a partir, no? O sea, Y porque atraemos a nuestra vida lo que creemos. sí, y es que realmente cómo juega ese papel, ¿no? Y realmente lo que vivimos, ¿no? Los padres que nos tocan, y realmente hay veces que nos tocan padres muy fuertes, Sí, que la verdad, pero también son impenetrables, ¿no? O sea, y no son cariñosos, o son mezquinos, o en verdad, todos esos reflejos que se quedan en nosotros. pero ¿no te parece sumamente interesante lo que compartíamos de que nosotros elegimos a nuestros padres? Sí, ahí viene, ¿no? O sea, era lo que yo de alguna forma decía, ¿no? A lo mejor nos toca ese padre duro para nosotros realmente buscar ese lado de blandeza, ¿no? De compasión, de cariño, ¿no? Son Pues las ya sabes dos. que si no hubiéramos vivido eso que vivimos en algún punto, pues no estaríamos aquí Sí, en sí, este momento siendo lo definitivamente. que somos. Sí, fíjate que a mí lo que me sucedió y a mí es lo que siempre ha ayudado, pero también de ahí tomé muchas cosas, ¿no? Pero era Claro. el abuelo fuerte. O sea, todo mundo le tenía miedo, todo. El chiste es de que él tocaba la puerta cuando llegaba a comer del trabajo y todos corrían, ¡fum! Porque sí, o sea, porque Se le cuadraban. tenía que encontrarte en tus actividades diarias, ¿no? Que la hora de la tarea, que la hora de lavar trastes, que la hora de lavar ropa, que la hora de la comida, ¿no?
porque realmente esa era la parte fuerte. Pero imagínate cuántos eran en la casa. No Sí, éramos claro. dos ni tres cuando llegaba el abuelo. Entonces tenía que estar organizado todo y la abuela tenía que organizar a mi mamá, que era la nuera, a las hijas que trabajaban en oficinas y unas todavía estudiaban, al Raúl Mucha gente. travieso, ¿no? Que andaba siempre de travieso y nadie lo podía parar. Y se juntaba con una prima y una tía de mi edad, o sea que éramos tres que no nos Con podían eso calmar. había. Entonces imagínate el trabajo que tenían que hacer. Ah, y además, ¿sabes qué? Mi abuelo tenía que comer tortillas hechas. No me digas, Tenía, saliendo del comal. es que es lo que te digo que era lo que pasaba cuando él llegaba, ¿no? O sea, llegaba a comer y tenía que estar todo para que él nada más entrara al baño, se cambiara, se bañara, saliera y a comer. Comida lista. Todos listos en la mesa también, o sea que ese era el otro, ¿no? O sea, imagínate a Raúl al lado una casa abandonada de esas casas antiguas que hasta tenían sótano. Entonces Fíjate. imagínate a los tres chamacos ahí, nada más cuando estábamos los tres, pero cuando llegaban los sobrinos, bueno, imagínate cómo era ahí, ¿no? Entonces el abuelo por eso era como muy irritable, ¿no? Y ahora lo comprendemos, ¿no? Porque realmente era mucho movimiento, porque él, fíjate, nada más llegaba, comía, dormía media hora, una hora, y se volvía a ir a los ejidos a sembrar. Fíjate. O tenía, No paraba. no, tenía trabajos también de plomería. Y es la parte que te digo que a mí me tocó, porque a mí me, como hombre, yo creo, y porque no había, sus hijos más chicos ya estaban en la secundaria, ¿no? Entonces, el otro ya trabajaba, ya era contador. Entonces, nada más quedaba Raulito en una temporada y pues se lo llevaba, ¿no? Porque yo iba en la mañana a la escuela, ya cuando él se iba a Regresaba trabajar, ya. me llevaba, ¿no? Entonces, él de alguna forma, yo no le tenía miedo, yo no le tenía el miedo que los demás le tenían, pero era por eso, ¿no? Porque yo sabía que él me llevaba y podíamos platicar y todo, y pues de alguna forma él me consentía, ¿no? Porque No, y lo conociste desde otro punto. sí, exactamente, y como abuelo, ¿no? Sabemos que también la Sí, parte de los abuelos ya es otro asunto. ya lo creo. Pero yo sí creo que nosotros elegimos a nuestros padres y que tenían que ser justo así como fueron, para Sí, nuestro crecimiento espiritual, para eso que nosotros teníamos que aprender, lo aprendiéramos. Entonces, para mí fue maravilloso tener los padres que he tenido y mi papá, al igual que tu abuelo, era una persona de un carácter muy fuerte y yo hasta la fecha digo, a mí me enseñó a caminar por una línea y esa raya había que salir y no te podías salir de ahí. No era que si querías, que porque, no, solamente había una línea. Y entonces yo sí creo que hasta la fecha mucho de lo que soy fue por ese aprendizaje. Por sí, eso que aprendí en la niñez, en la juventud, de cómo debía de ser, pues, de los principios que se dan en la casa, de todas las cosas que no se debieran de hacer, pero también creo que a tu abuelo, en alguna parte, como a mi papá, les tocó otra época, Raúl. Les tocó una época que había más respeto, que había más hogar, más familia, más cosas, desde el corazón, porque ahorita con los divorcios o con tanta cosa que hay, ya no es igual.
y a ellos se les respetaba por sobre todas las cosas. Yo así me acuerdo, No, y tú no podías hablar cuando ellos hablaban, ¿no? ¿no? O sea, tenías tu tiempo y cuando te preguntaran, ¿no? Así es. Los niños no hablaban. No. Bueno, ni Y se pues sí, cruzaban. sí, pues así comentando esto es que precisamente aquí dice que cualquiera que sea el problema que tengas en este momento, proviene de patrones de pensamientos y estos patrones de pensamiento pueden cambiarse. Puede ser que en aquel momento lo obtuviste o lo tenías que aprender, pero en este momento lo podemos cambiar y eso es maravilloso, ¿no? Sí, sí, pues es la parte que no, que más bien a través del tiempo sí lo hemos visto, ¿no? Porque ya lo hemos realizado, ya lo hemos comprobado de alguna forma, pero en un momento pensamos que no era posible, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo vamos a poder romper pues todo ese esquema que ya se había formado, ¿no? Porque, Pues los paradigmas que traemos cargando, ¿no? no, y por ejemplo, te digo, mi abuelo, bueno, con decirte que los hijos de su hermano le decían papá. Fíjate, O sea, era tal su dureza, su jerarquía. su jerarquía, en verdad, que le decían papá, Sí, ¿no? Y también el hermano era lo que decía, a mi hermano nunca le vas a levantar el brazo ni lo tienes que respetar. O sea, también él te era digo, así era en otro eso. tiempo. Sí, era otro tiempo, ¿no? Que a lo mejor lo estamos contando y muchos han de decir, ¿cómo crees? No, para que mi hermano mande a mis hijos, ¿no? Si ni su mamá, ¿no? Ni su abuela, ni yo, en estos tiempos actuales, ¿no? Que se ha perdido toda esta parte tan, pues sí era fuerte, pero yo siento que era bonito. Bueno, yo la verdad tengo muchos recuerdos y la verdad sí, sí me ayudaron en mi forma de actuar, ¿no? En mi forma de ser. Sí, aquí en el libro de Luis Hay dice que algunas de las cosas que creemos sí son positivas y enriquecedoras. Estos pensamientos nos sirven bien toda la vida, como por ejemplo, cuando cruzas la calle, miras para ambos lados, te fijas que en ambas direcciones, otros pensamientos son muy útiles al principio, pero al crecer dejan de ser apropiados. Cuando te dijeron de niño, no confíes en los extraños, puede ser un buen consejo para cuando eres niño, pero como adulto, pues tienes que tratar a otra gente. Si no, solo encontrarás aislamiento y soledad. ¿Es eso realmente cierto? ¿Por qué creo cosas como es muy difícil que yo aprenda? ¿Es cierto para mí en estos momentos? ¿De dónde proviene esa creencia? ¿Sigo creyéndola por una maestra que el primer año me dijo una y otra vez que estaría mejor si olvidara ahora esa creencia? ¿Te acuerdas cuando eras niño y te decían, los niños no lloran, las niñas no suben a los árboles? Crean a hombres que ocultan sus sentimientos y a mujeres que tienen miedo a las cuestiones físicas. ¿Qué te parece, Raúl? No, pues cuando dijiste los niños no lloran, hasta mi dedo gordo yo, lo sintió. Mi abuelo me llevaba en el asiento, bueno, atrás de su asiento, en el portabultos. Sí, Pues un día se me, bueno, cuando me subí, metí el dedo en el resorte y mi abuelo se sentó. Entonces yo iba, pero, o sea, aguantando ese dolor de ese peso en mi dedo. Y lo único era de que yo dije, mi abuelo se tiene que bajar en las vías, que era como a 4 cuadras, cinco y tú cuadras. aguantando. Yo aguantando, yo aguantando que
que no podía llorar porque iba ahí con el rey, Los niños no lloran. ¿no? Y los niños no lloran y yo no lo quería defraudar. Yo dije, no, Qué él me habla. tremendo. Cuando mi abuelo se baja y ve mi cara, me dice, ¿qué tiene, chamaco? ¿Qué te pasa? Y yo con la angustia, el dolor y todo lo, lo aguantado, pues que le enseño mi dedo morado. Chamaco, ¿por qué Qué no me triste. avisaste? ¿Por qué no me dijiste? Y no, pues ¿cómo te voy a avisar? ¿Cómo te voy a decir que te pares si no puedes, no? Y además, pues me aguanté hasta acá, pero no, mira cómo te dejé el dedo. La verdad era así, Tremendo. ¿no? Era así, la verdad era así. ¿No? Y bueno, también creíamos mucho en lo que nos decían nuestras mamás. Por ejemplo, si yo andaba descalza, mi mamá me decía, te vas a enfermar, te va a dar calentura. ¿Y qué crees? Que efectivamente amanecía con gripe o algo, porque a mí me encantaba andar descalza. Pero sí te gustaba andar descalza. Me gusta todavía. Posteriormente, cuando pude hacer ese cambio de paradigma, dije, bueno, como a mí me gusta mucho andar descalza, yo voy a seguir haciéndolo y ya no me voy a enfermar. No, Y ya fíjate no me... que mi mamá nunca nos dejó, ¿eh? Y Sí. cuidado y viera que estábamos pisando el zapato de atrás. Ah, no, esa es No, otra cosa, pero yo digo bueno, descalza, andar sí, sin pero es lo zapatos, que te digo, ¿no? O sea, tratar de andar descalzo, no, la verdad. Andaba con los zapatos rotos, ¿no? porque Pero tenían la descalzo, no. creencia de que se enfermaba uno. Y Sí, entonces, cuando yo supe que era solamente una creencia, pues la quité y puse otro equivalente mental, que yo siempre estoy sana. Y cuando mi hija empezó a crecer, también le encanta, no le encantaba, le encanta andar descalza. Entonces a ella, pues yo le metí esa creencia, que no iba a pasar nada si ella andaba descalza. Pero ella me sobrepasó, porque cada vez que llovía en mi pueblo, salía a mojarse con la lluvia y mm. yo nomás dije que podía andar descalza y no, nunca se enfermó. Pero esa Bueno, fue la creencia que ella quiso tener, que iba a estar sana. sí, Y hasta bueno, pero la el clima fecha, es bien cuando fuerte por puede, lo allá, ¿no? hace. El calor es Sí, muy fuerte. muy fuerte. O sea, hay temporada de frío y lluvia. No tanto el frío, pero el calor sí llega a estar hasta 50 grados. Sí, sí, Sí. me imagino el agua por allá. No, pero sería como una bendición, ¿no? Ante la Sí, temperatura. y yo, ya ahorita mi hija es grande, pero haz de cuenta que la veía, y yo empezaba a llover y salía disparada a mojarse, y yo decía, Dios santo, ¿cómo fue que le dije que podía? Qué lindo. Sí, pero son creencias, creencias, y las creencias nosotros las pusimos, así es que nosotros las podemos quitar. Sí, sí, pues verdaderamente eh, también aquí hay unas cosas que en verdad no lo creíamos, ¿no? Como esa de que no confíes en los extraños, no salgas de Exacto. noche, o la gente te engaña, ¿no? Bueno, esa parte también como que dices, pues, ¿por qué dicen eso, no? Si todos son amigos, todos son, buenas personas. Sí, dice que las circunstancias de tu niñez te enseñaron a creer que nadie me quiere. Entonces, con toda seguridad, seguirás sintiéndote en soledad, incluso cuando tengas amigos o tengas una relación en tu vida. Te sentirás solo. Fíjate cómo influye lo que aprendemos en la niñez. Y por el que nadie me quiere. Sí, qué fuerte. Y no sé si te pasó y tú me dices que eran muchos en tu familia.
pero luego también siendo niños, pues todo se nos antojaba, todo queríamos, y luego nos decían, no hay suficiente. ¿Y qué ¿no? nos pasa a veces? Ahora todavía. Todavía, no, fíjate que ahí sí estuvo muy marcado por la abuela, porque Ok, ella era la que tenía que administrar todo. Ella vendía comida, por eso hacían las tortillas, pero hacían 10 kilos de masa, 10 ¿qué kilos tal? de masa diario de tortillas, y eso le tocaba a mamá también. Entonces, imagínate, ¿no? La cantidad de personas, ella tenía que guardar para vender. eh, bueno, en verdad sí, ¿no? Era de lo que te tocaba, ya no había más. Y así fuera el arroz con mole más rico, ya no había otro poquito más. No era lo que te servían, era lo que era. Sí, sí, era, esa parte sí era así. Sí, dice que su principal alegría en la vida consistía en jugar tenis, pero que luego se lastimó la rodilla y acudió a todos los médicos que encontró y la rodilla empeoró y finalmente ya no pudo jugar. Y que otra persona que se crió con el hijo de un ministro y de niño le enseñaron a que todos los demás eran primero y él al último. La familia del ministro siempre era la última. Hoy día, ese hombre es maravilloso para conseguir que sus clientes obtengan el mejor trato y sin embargo generalmente debe dinero y tiene muy poco en el bolsillo. Su creencia sigue obligándolo a ser el último en la fila. Qué fuerte, ¿no? O sea, cómo creíamos y creemos en lo que nos dijeron y si no los quitamos de ahí, vamos a seguir reproduciendo lo mismo. Sí, era lo que tú decías, ¿no? De la vida, ¿no? O sea, eh, aparentemente era con todo eso que tenía, ¿no? Era rico, pero el Sí, pensamiento de quedarse al último, ¿no? O sea, eh, pero fíjate que también esa es otra parte, ¿no? Importante, que es algo que el mismo hijo con el tiempo no se daba cuenta, ¿no? De lo que estaba no, pasando, no porque se era dio cuenta. la forma de vivir y era la costumbre y era lo que se me había dicho. Y así son las situaciones tan fuertes a veces, ¿sí o no, Betty? Que Pues sí, llegas, porque estás viviendo esa situación y lo ves normal. lo ves normal, lo ves, pues es lo que te enseñaron, ¿no? Lo que Y te así debe enseñaron, de ser. efectivamente. Sí, esta es la parte importante que verdaderamente es donde en verdad ese es el trabajo, ¿no? Reconocer esa parte que no es verdad para todos, ¿no? Dice que por lo general lo que creemos solo es la opinión que otras personas que hemos incorporado a nuestro sistema de creencias. Indudablemente cabe dentro de todas las demás cosas que creemos. Ya ves que a veces uno siendo niño admiras a lo mejor a tus padres, al maestro, a los hermanos mayores, y lo que ellos digan para ti es ley. Y entonces tú lo incluyes en tu sistema de creencias. Y es que mi hermano así me decía y yo así lo aprendí. Y ahí te vas en la vida. Y como ya lo metiste a tu sistema de creencias, lo sigues reproduciendo una y otra vez. ¿No? Y puede ser el tío, ¿no? Claro, El primo, puede ser alguien que en verdad te ha estado cuidando, hasta el mismo padrino, ¿no? El sí, mismo claro. amigo que te hace creer a entrar en sus creencias. No sé si a ti te hicieron creer que los días lluviosos eran horribles o que si los días lluviosos eran hermosos. Entonces depende de esa
creencia que te inculcaron, cuando llueve tú dices, mira qué bonita la lluvia, o dices, qué horror, no voy a salir. Sí, Fíjate nada más, y es una creencia, si sí, realmente creemos, ¿verdad? pero hay veces que te toca vivir, ¿no? Te digo yo, por ejemplo, cuando vivía con los abuelos, sea como sea, estaban mejor de cuando ya llegamos nosotros acá con mi mamá, cuando le dieron la casa. Pero sí, era tan fuerte aquí cuando empezaba a llover, que en verdad, o sea, sí era, porque hasta se inundaba la casa, ¿no? Ok, Y el que se dio cuenta de todo eso fue mi papá, o sea, con el tiempo, y ahora nosotros lo recordábamos, porque ¿por qué sufríamos inundaciones? ¿Por qué el agua se metía, ¿no? claro. Y y el trabajo de él, porque muchas veces se cuestionó mucho, ¿no? De que compraba tierra y tierra, metía tierra, pedía tierra, y él hasta hizo un tinaco de cemento, un tinaco, para estarlo rodando sobre el terreno. Fíjate, Y todos le decían que, pues, que estaba mal, ¿no? Que qué obsesión de levantar el terreno, pero en verdad, si no lo hubiera hecho, siguiéramos, inundándonos, ¿no? Pero en verdad fíjate, era de que empezaba a caer agua y era así como un temor de que vamos a estar mojados, ¿no? Vamos a estar mojados. Y eso ya lo aprendimos de grande, ¿no? Yo llegué aquí de 8 años y eso fue como hasta yo creo a los 14, 15 años, ¿no? Ya que empezamos a trabajar. Y yo, por ejemplo, lo primero más grande que hice aquí en mi casa fue echar un piso de una de las piezas, porque mucho tiempo estuvo en tierra. Entonces, pues ya era así como normal, pero yo decía, ¿cómo no? O sea, pues no vivíamos así. Y yo decía, tenemos que echar el piso y hasta que se echó. Y verdaderamente cuando se echó fue así como algo que costó muchísimo trabajo. No sé por qué se dejó tanto tiempo sin piso, ¿no? Uno sí pero tenía te y el hizo otro no. feliz, era lo que tú querías. Sí, no, pues yo era lo que decía, ¿no? Como el polvo, cómo vivir así, ¿no? Y yo decía, pues si eso no lo aprendía ya con mis abuelos, ¿no? Ellos vivían bien y tenían pues más que nada muy limpio, ¿no? Y diario trapeaban, pues los pisos estaban brillosos. Y yo ahí me deslizaba y cuando acá, pues ya no pude, ¿no? Pero así fue como te digo, a través del tiempo, ¿no? De decir, no, es que esto no está bien, porque también está ese lado, ¿no? De que dices, eso no está bien, ¿no? Por lo que tú aprendiste y viviste. Y Por eso viví, te digo ese es que el fue lado, excelente los padres, abuelos o familia que hayamos elegido porque aprendimos. exacto, Y bueno, Luis Hay dice que si queremos tener una vida feliz, debemos de tener pensamientos felices y que lo que enviamos al exterior, que pudiera ser al universo, mental o verbalmente, regresará a nosotros de la misma forma. Por eso yo siempre digo que es tan importante que nos cachemos en qué pensamos, si pensamos en forma positiva o negativa, si pensamos con miedo o con alegrías, con seguridad, ¿qué pensamos? Porque eso que estamos pensando, aunque no lo digamos, claro que si lo decimos tiene más fuerza, pues regresa a nosotros de la misma forma. exacto. Ya en la página 53, la parte de arriba está muy importante. Cada momento en un nuevo principio, repito, el punto de poder siempre se encuentra en el momento actual.
nunca está atorado. También esta parte que importante, ¿no? Claro que sí. El punto de poder siempre se encuentra en el momento actual, nunca está atorado, porque normalmente, ¿qué hacemos, no? Nos quedamos ahí, lo En que el fue el pasado. pasado, lo que fue Sí, el pasado, lo que fue el sí, pasado, ¿no? Y qué importante estar porque, híjole, estar en el aquí, en el ahora, es realmente reconocer la propia vida, ¿no? Las propias acciones que vas a tomar, tu futuro, el hecho de esos pensamientos de bien, ¿no? sí. Realmente si yo ahorita, desde este momento, me siento mal, esto se va, esto va a evolucionar y va a llevar ese sentido, ¿no? Hoy mismo podemos empezar a cambiar. Sí, Ya no es necesario que tu problema sea tu verdad. Ahora puedes desvanecerse y desaparecer en la nada de donde vino. Tú puedes hacerlo. Recuerda, tú eres la única persona que piensa dentro de tu mente. Tú eres el poder y la autoridad en tu mundo. así de fácil. Sí, sí, o sea, ya cuando empiezas en verdad el trabajo y empiezas a ver esto, en verdad, por ahí te digo que a mí me gusta mucho Godard Neville y sus pensamientos. Realmente eso es lo que él dice, ¿no? Cuando deseamos algo, eh, sentirlo, así mismo como ahorita estamos viendo esa palmera, cómo se está moviendo, ¿no? Detrás Sí, de el ti. mar. Y pues ya estamos pensando en Chapala y siento que estoy en Chapala, ¿no? Con ese Sí, vientecillo, ¿no? Ahí en, en, en el muelle, ahí también en Ajijic, ¿no? Que se siente así, ¿no? El en el airecito que te lago. da el lago y esa brisa que te llega, ¿no? Esa sensación, reproducirla en este momento para ese momento que ya está casi cercano, ¿no? Y Sí, esa parte, fíjate que ha sido muy fuerte para mí, ha sido base y fundamental para ir. Y como que eso de alguna forma el lago fue lo que me lo dijo. Siénteme, siénteme para que estés aquí, ¿no? es que la Deja, energía que tiene es muy fuerte. es tan fuerte, en verdad, y pues ha hecho Sí, posible esa posibilidad de estar yendo cada año, ¿no? Y es lo que hago realmente cada año es eso, dejarme fluir y es esta parte de aquí, ¿no? O sea, me instalo en el aquí, en el ahora, con esas sensaciones de esos lugares que requerimos ir o que queremos ir, ¿no? Asimismo, por ejemplo, te digo, hace un año fuimos a zonas arqueológicas y la impresión que causa ver, ¿no? Y oír los sonidos mismos que por eso se hicieron esos centros, ¿no? O sea, eh, que se reproducen las voces y que lo que dices aquí abajo se oye hasta allá arriba y es que que es como dices, algo místico, ¿no? es que esa es toda esa parte, ¿no? Que realmente muchos nos dicen es que estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo por eso vas a poder lograr cosas? Pero así inicia todo esto, ¿no? O sea, el sentir, el oler ese carro nuevo, ¿no? Como nos Claro, dicen. Eh, claro. ¿Tú qué Dice que experiencia tú tienes de eres esto, el Betty? poder de tu mundo. ¿Qué has conseguido? Conseguirás lo que elijas pensar. Exacto. Tú de tus experiencias así, lo más fuerte que has adquirido, ¿qué fue? ¿En qué? Sí, de crear así alguna sensación, algún sentimiento, y Pues sí, fíjate que cuando hablas de Chapala, a ah, mí me encanta caminar
Ya ves que hay un tiempecito que nos dan y nos ponemos a caminar ahí recorriendo todo. Y siento tanta energía y luego hay unas banquitas. Voy, me siento, miro el mar no es el mar, el lago, lo miro y digo, esta energía es la que me voy a llevar por lo menos hasta el año que entra. Y siento cómo penetra en mí esa alegría, ese sentir de poder y de que vamos caminando bien y la alegría de poder estar ahí justo, como dice Luis Hay, de la importancia del aquí y el ahora, y lo disfruto mucho. Pero sí, por eso te decía yo, sí he ido a los lugares donde está esto que tú dijiste, que me parece místico, pero a mí el lago de Chapala me fascina caminarlo, hasta en la noche que podemos salir también, no es que dé miedo, al contrario, al oír el zumbido, el rugir de, es maravilloso y yo siento que me lleno de esta energía y que mi alma se regocija de poder estar ahí y pues, ¿qué te puedo decir? Sentir la presencia divina de Dios. Sí, fíjate que yo viví algo muy significativo cuando fui con Mauri la primera vez precisamente, y él me dijo que quería salir en la noche, Sí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es lo contrario, lo que dice aquí mismo también, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por recuerdos pasados o por sí, cosas que piensas que van a suceder, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a salir a caminar porque habíamos cenado mucho. Entonces sí. dice, yo no voy a poder dormir, estaba haciendo mucho calor, pero yo también como que dije, no, yo lo que quería era dormir. Y después, eso era lo primero, ¿no? Después también, cuando fuimos a Chapala, era cuando estaba la violencia muy fuerte. Sí, sí me acuerdo de ¿Sí te esa acuerdas? época. ¿Te Sí me acuerdas de esa acuerdo. época, no? Que Sí, decían que perfectamente. cuidado y que, bueno, Sí, pero esa situación estaba muy fuerte aquí en la ciudad, pero de alguna forma habían dicho que en la provincia también. Entonces yo en ese momento pensé eso. Dije, ¿cómo vamos a salir si no conocemos a nadie? ¿A dónde vamos a ir, no? Porque también cuando salimos, pues estábamos enfrente del parque, de ahí de Ajijic, sí. pero Mauri quería caminar y fue cuando dijo, vamos a caminar, Es que ¿no? el O sea, malecón está muy bonito, el malecón por donde uno puede ir y se siente seguro. sí, pero fíjate, o sea, ni caminamos para el malecón, sino caminamos hacia la iglesia, o sea, cruzar el pueblo y pero no lo conocíamos, no sabíamos nada de ahí. O sea, Ok, sí era todo, lo todo primero. no sabíamos cómo iba a ser, ¿no? Ni cómo se iba a realizar. Y fue a mí como una aventura y también como decir, bueno, pues si nos podemos quedar aquí, platicar y no sé, no, más seguro. Eso era mi pensamiento. Sí, Pero en verdad es esta parte que tú dices, salir, ver el ambiente, ver la seguridad, ver la cordialidad. En la noche te cruzabas y la gente te saludaba, muy buenas amable la gente. noches, y nadie Muchas corría. familias caminando. Sí, o sea, una sensación totalmente diferente, Sí, pero cómo a mí me estaba limitando ese momento de gozarlo y de disfrutarlo, ¿no? O sea, y de sentirlo, porque también de ahí para acá sabemos qué lugar es, ¿no? Y que puedes desplazarte y puedes estar ahí sin problemas y caminar y salir, ir al malecón, y tan agradable, ¿no? Clima y yo creo que es lo mejor cuando está todo en calma, ¿no? claro que Más sí. fresco. Y lo disfruta uno mucho y te digo, yo me pongo ahí frente al lago y siente, hay un momento que hasta siento que me integro uno solo. Pues sí, mira, aquí es lo que dice, tú eres el poder y la autoridad en tu mundo.
y a eso vamos, ¿no? Realmente a lo mejor si hay miedo, hay temor, hay comentarios y todo, pero es nosotros mismos. Y ahí mismo, por ejemplo, yo aprendí de Mauri, ¿no? O sea, que por ser precisamente de este conocimiento, ¿qué temor podemos tener? No, O y sea, Mauri era una persona muy espiritual. no, sumamente espiritual y muy, era lo que él decía, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues también yo no lo conocía, porque ya después lo conocí y era lo que él decía, ¿no? Raulito, estamos trabajando con Dios, ¿no? Sí. Estamos trabajando para Dios. Dios está en nosotros. ¿Qué nos puede pasar? ¿No? Y Yo así era, siempre ¿no? digo, estamos trabajando para el jefe. Él nos cuida. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, tú querido, puedes darte maravillosos consejos provenientes de mis largos años de experiencia y sin embargo tú puedes seguir optando por pensar tus mismos viejos pensamientos. Claro, Puedes negarte a cambiar y quedarte con todos tus problemas. y esa En es vez- tu elección, ¿no? Exacto. No, qué interesante capítulo. Sí, porque te Este, puedes quedar con tus problemas o tú eres el poder en tu mundo y conseguirás lo que elijas pensar y eso te va a llegar a tu vida. Por eso luego cuando nos dicen o pues nos ha tocado en sesión, ¿no, Raúl? Que dice uno, ¿cómo es posible que llegué a este punto de mi vida? Y entonces simplemente hay que pensar, ¿qué he pensado? ¿Qué exacto. pensamientos fueron los que me trajeron a estar en este punto de mi vida, cualquiera que este sea? No, y fíjate aquí, por ejemplo, y nos habla del doctor Raymond Charles Barker, que solía repetir, cuando existe un problema, no hay algo que hacer, hay algo que saber, ¿no? Qué Sí, interesante y en verdad interesante. qué pensamiento tan lindo, ¿no? Muy profundo. Cuando existe un problema, no hay que hacer, sino hay que saber. Sí, detrás de todo siempre hay un aprendizaje, ¿no? Hay un regalo que realmente eh, y nos fortalece además, ¿no? Y nos hace crecer porque realmente es muy raro que sea negativo, pero es nuestra forma de pensar y de tomarlo, ¿no, Betty? Totalmente de acuerdo. Nuestra mente crea nuestro futuro. Cuando tenemos algo indeseable en nuestro presente, debemos usar la inteligencia para cambiar la situación y podemos empezar a cambiarla en este mismo instante. Eso es lo maravilloso. ¿Puedes imaginar cómo sería toda una generación de adultos si les hubiesen enseñado esta materia en la escuela junto con sus programas de estudio normal? Piensa en cómo manifestarías estas verdades. Tendríamos a personas felices que se sentirían bien con ellas mismas. Tendríamos a personas financieramente estables que enriquecerían la economía al invertir su dinero con prudencia. Tendríamos buenas relaciones con todo el mundo y se sentiría bien en el papel de padre o madre. Y después crearían otra generación de niños que se sintieran bien con ellos mismos. Y sin embargo, dentro de todo esto, cada persona seguiría siendo un ente individual que expresara su propia creatividad. No hay tiempo que perder. Sigamos con nuestro trabajo. Ay, qué bonito tema, ¿no? Muy Y bonito. tan importante y en verdad eh,
si en verdad empezamos a hacer este trabajo, ¿no? Y el vivir el aquí y el ahora, que es lo importante, ¿no? No hay que ver para atrás, no hay que ver para adelante, hay que vivir este momento, Solo hay que eso estar tenemos, este segundo. estos segundos, estos contactos y pues verdaderamente hasta aquí vamos a dejar esta lectura que aquí finaliza. Y Sí, pues para la siguiente semana, ¿cuál retomamos, Betty? pues nos toca ahora, ¿qué hacemos? Veo mis patrones y opto por hacer cambios, porque aquí lo importante, como nos decía o nos enseñó Ernest Holmes, que si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu vida. Y entonces aquí es lo que dice Luis Hay. Ok, ya capté esto, ya aprendí aquello, ya sé que tengo algunos patrones que debiera de cambiar. ¿Los voy a cambiar o voy a seguir con ellos? Y aquí, bueno, es importante saber que podemos cambiarlos y que podemos meter equivalentes mentales positivos o diferentes para que nos funcione de otra manera. Va a estar muy interesante lo que vamos a ver la semana que entra. Esperamos que nos sigan acompañando. Y bueno, para nosotros es un gusto estar en este círculo para la vida espiritual. Muchas gracias. Sí, pues aquí tengo yo la afirmación de la semana. Me parece muy bien. Vamos a verla, que también va a estar muy bonita y que es lo que creemos de nosotros mismos y que la vida llega a ser Nuestra verdad. nuestra verdad. Lo que Luis Hay. creemos nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. Y así es. Y así es. Entonces ahí la tenemos y pues a cambiar ese pensamiento y realmente o fortalecerlo, ¿no? Realmente lo que creemos de nosotros mismos, si tenemos esa fe, esa fortaleza, esa unidad, pues adelante. Esta se va a manifestar tarde o temprano en el aquí, en el ahora, ¿no? Y así es. Entonces nos llevamos la afirmación, ya solamente pues las invitación a nuestros servicios, ¿no? Va a Sí. estar muy interesante el viernes espiritual. Se han El traído tema, temas muy bonitos. Todavía no se dice, pero a mí hoy me surgió un tema muy bonito, referente haciendo un servicio, ajá, eh, cómo se dio y cómo sucedió todo. Entonces realmente va a estar muy interesante, ¿no? Y va a ser como, de alguna forma, como aún teniendo todas las prácticas, no nos atrevemos a dejarnos guiar por esa luz divina, ¿no? ok. Reconociendo que somos canales y todavía no permitimos ese contacto Espíritus. y ese fluir, ¿no? Entonces creo va a estar muy interesante, eh, porque hay que reconocer este punto. Y casi es parecido a esto, ¿no? O sea, tenemos todo el poder del cambio y solo depende de nosotros, ¿no? Pero aún requerimos de dónde agarrarnos, qué tocar o qué cosa es real, ¿no? Cuando realmente nosotros somos canales y nos tenemos que dejar guiar, Pero al bendecir principio somos cuerpos físicos, somos humanidad. Y yo también. te lo compartí algunas semanas atrás cuando me asusté, porque pensé que algo estaba sucediendo físicamente en mí, pero ya después, pues reconociendo la verdad, ya es diferente. Sí, exactamente. Pero hay un tramo, ¿no? Hay un tramo entre que sientes aquello a que dices, ok, ahora reconozco quién soy y la verdad de mí. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y Pues es un buen tema, va a estar muy bien. va a estar muy interesante verdaderamente porque ¿qué pasa para esa chispa divina? ¿No? Sí. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué generar para realizar esa chispita y ese contacto? Entonces va a estar muy interesante.
Y asimismo el sábado, los sábados nos tocan tema de niños, que lo está llevando Janet, que está trayendo Muy bien, compañeras licenciadas de educación. Entonces han traído también temas muy bonitos y despertaron mucho mucho, es- interés. mucho interés en verdad porque han sido muy interesantes. Entonces, entre semana vamos a subir los programas, pero no dejen de acompañarnos. Y en verdad, Betty, muchas gracias por estar aquí, por hacer posible este círculo amoroso que cada vez, en verdad, lo sigue mucha gente, ¿no? Nos sigue mucha gente y quizás sea por el horario o algo así, o por el día, pero esto llega a mucha gente, Betty, ¿no? Eso es lo importante. Así Bueno, es que bendiciones y nos seguimos viendo la semana que entra. sí, nada más vamos a hacer un cierre con una bendición muy cortita y ¿Ok? los invito a tomar una posición cómoda, los invito a tomar una aspiración muy profunda y simplemente declaramos que nuestros pensamientos solo son afirmativos, positivos y constructivos. Hoy yo creo que debajo están los brazos eternos y yo descanso en esta divina convicción y en esta divina seguridad. Yo sé que no solo está todo bien con mi mente y mi cuerpo, sino que todo está bien también con todos mis asuntos, actividades y mi visión. Y simplemente agradecidos y bendecidos, lo soltamos, lo liberamos y simplemente lo cerramos diciendo, y así es, amén. Y así es, amén. Gracias, hasta la Gracias, próxima Raúl. semana. Bendiciones. Hasta la Bendiciones. semana que entra. Bye. Bye.